Guillermo, te saluda Julián Saúl de la revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Un placer conversar con ustedes y exagerado el elogio, pero bueno, aquí estamos. No, Guillermo, la verdad que no es exagerado, porque el contraste es muy fuerte con respecto a, por ejemplo, y quiero meterme ya para saber bien lo que vos estás pensando. Tenemos un jefe de gabinete que fue ayer a decir que la inflación está bajando y hoy se lo contradice sus propias estadísticas del INDEC, hablando del 2,4. Y además estamos viendo una nota que vos publicaste junto a tus colaboradores en BAE Negocios. ¿Qué pensás con respecto a la inflación? Mira, primero un tema conceptual que me parece que es relevante. Y que tiene que ver con que recientemente la justicia, por segunda vez, en este caso en un fallo personal que me involucraba a mí, a Ana Elwin, a Beatriz Paglieri, pero ya había hecho otros fallos en primera y segunda instancia sobre temas de fondo, nos dijo que recuperamos las estadísticas públicas de nuestro gobierno. Sí. Porque no sé en qué circunstancias algunos sectores, incluso algunos de nuestro propio gobierno, cuestionaban la idoneidad de los funcionarios diciendo que en realidad habían fraguado las estadísticas públicas. Con lo cual, si habían fraguado las estadísticas públicas y nosotros habíamos dejado 30% de pobres, el gobierno nacional y popular no había sido un éxito. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. O sea, ¿vos te parece que Cristina hubiese sido una buena presidenta si deja 30% de pobres o es una inútil? No, totalmente de acuerdo. Además, uno se quedaba sorprendido que algunos compañeros o algunos referentes lo aceptaban esa cifra. Muy bien, porque no son. Primero, entonces tenemos que... Referentes no son, no hay ninguna duda. Porque si no reivindican los éxitos de tu gobierno, ¿referentes de qué son? Sí. Referentes del mal. Sí. ¿Está bien? Entonces, ahora, funcionarios de nuestro gobierno y de nuestro espacio, ¿es verdad que pasó? Sí. Con lo cual vamos al segundo tema. Recuperamos los valores, principios y éxitos de nuestro gobierno. Y podemos empezar a comparar. Porque si no, no podés comparar. Por ejemplo, si este salvaje que duplicó el precio de la comida, estoy hablando de Macri, sí, tiene 32% de pobres, y nosotros, que lo que más intensamente hacíamos era cuidar el precio de la comida, dejamos 30%, ¿para qué lo hacíamos? Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Fíjate vos cómo, de alguna manera, este pensamiento de algunos sectores vinculados a los espacios políticos que se incorporaron a las postrimerías de nuestro gobierno, porque no estuvieron todo el tiempo en nuestro gobierno, no es que votaron a Kirchner, sí, está claro, no es que en el 2003 votaron a Kirchner, votaron a Carrió, ¿está claro? Claro. Porque era el espacio progresista en el 2003, porque Kirchner era un tarado que lo manejaba Duhalde, ¿vos te acordás? Sí, por supuesto, era... Muy bien, yo no sé qué edad tenés vos. ¡Claro! Sí, claro. Entonces, no fuimos mucho lo que votamos a Kirchner, votamos el 22%, fundamentalmente incluso los que respondían a las directivas del compañero Duhalde. Exactamente. Porque el triunfo se gestó en la provincia de Buenos Aires. No va a pensar que ganamos con los votos de Santa Cruz, ¿no? Está clarísimo que... Muy bien. ¿Viste cómo a veces hablar esto es duro, pero hay que hablarlo? Es más, te digo, el grupo se llama Grupo Calafate, el grupo que de alguna manera fue armando la candidatura de Duhalde, y el grupo se llama Calafate, se llamaba. Yo te digo, sí, digo como información, ¿no? Claro, ese grupo que armó la candidatura de Duhalde después continúa con la candidatura de Kirchner. Exactamente. En realidad se arma para la candidatura de Kirchner, pero para darle respaldo a Duhalde, ya en el 99 Duhalde te cuenta todo esto con precisión. Exactamente. Ahora, no me llamaste para que hablemos de Duhalde, simplemente voy quemando las etapas para que entendamos por qué, porque esto es muy importante, y esto es lo que yo le pido a los compañeros que reflexionen. Acá el fracaso de un gobierno peronista que se expresaba en las estadísticas, como bien vos me dijiste, si Cristina dejó 30% de pobre, es la peor presidenta que tuvo en la historia el Movimiento Nacional Justicialista. Totalmente. Porque vos tenés que pensar que Kirchner en el 2007 le entrega, medida por este INDEC, porque son los mismos funcionarios que están ahora, por Cintia Poc, que ahora se acaba de ir, pero es la que puso Macri a medir la pobreza, y fue la última medición que hizo esa señora Cintia Poc en el INDEC, que trabajó en nuestro gobierno, después fue obviamente reemplazada,
pero la última medición de ella en el gobierno de Kirchner, hecha por ellos, daba 26.9. Sí. Por lo tanto, los que decían que bajamos del 54 a 30 se equivocan, porque Kirchner te la entregó en bandeja en el 2007 a 26.9. Entonces, vos la subiste 8 años de gobierno, subiste la pobreza, que se supone que un gobierno peronista, si algo tiene que trabajar es para que no haya pobreza en nuestra patria. En los dos gobiernos de Cristina que hubieron medidas muy pero lógico, orientadas lógico, hacia las poblaciones. Pero lógico, la asignación universal por hijo, la jubilación de las amas de casa, el crecimiento de la economía, etcétera, etcétera. Es impensado que no hubiésemos bajado la pobreza. Ahora, ¿por qué entonces decían que la subimos? Esa es la pregunta. Yo te puedo hacer un poco más compleja la pregunta, sí. Porque después de que vos hablaste en el programa del Gato, lo recuerdo muy bien, habló Berkovich, Alejandro. Sí. Pero la verdad que me interesa que vos me contestes, porque yo me quedé caliente, vamos a decir técnicamente. Digo, porque él mostró un gráfico donde dice que si la inflación que daba el INDEC tenía que ver con los aumentos de salario que hubo, en realidad no se entiende, viviríamos en el socialismo. Hizo como un chiste, y lo que concretamente dijo es que en realidad vos ganaste el juicio porque el Estado se retiró porque no lo puede perder, como desmenospreciando el fallo judicial. Más allá de, yo no quiero hablar de Alejandro Berkovich ni quiero que vos te calientes, pero técnicamente, ¿cómo le podemos responder a alguien que nos plantea eso? Pero se lo hice. El primer programa que yo fui, uno de los primeros, sí. Fue este muchacho, el Gato Silvestre, sí. Que tenía de asistente a este Berkovich, sí. Y hubo un debate entre él y yo. Sí, yo me acuerdo. Berkovich no tiene formación técnica para hacer esos gráficos, se los hacen. Y buscarlos también quién se los hace dentro de nuestra fuerza. Porque esto es un poquito más grave. Buscá en sus amigos, en sus grupos universitarios. Sí, ya entiendo. Ah, muy bien. Bueno, ahora vamos al margen de quién se los hace, porque él no tiene formación para eso y no tiene por qué no tenerla. No tiene, se dedicó al periodismo, difusión, no está formado en economía. Está bien, él tiene título, pero nunca vos nunca me podés decir que Berkovich, cuando me decís Berkovich no me decís un economista, me decís un periodista. ¿Tiene su título de grado? Sí, lo tiene, pero viste, no se ha formado en la profesión. Y mucho menos en la realización de esos gráficos. Eso es absolutamente falso, porque los gobiernos peronistas lo que hacen sustantivamente es mejorar la distribución del ingreso. Ahora, en ese mismo debate le dije, mirá Berkovich, vos estás equivocado, porque me estás comparando una inflación que es punta a punta contra un salario punta a punta de lo que vos estás diciendo, pero que el promedio no era ese. Cuando nosotros discutíamos salarios, y Tomada también, esa punta a punta se daba en cuotas, por lo tanto el salario promedio no aumentaba lo que él dice, que nosotros le podemos decir punta a punta un 27, pero el promedio, como era en cuotas, no es que al otro día vos tenías un 27, claro, 25 de aumento salarial. Es una foto lo del porcentaje. Muy bien, entonces vos tenés que hacer promedio contra promedio. Cuando vos haces promedio contra promedio, ya esos números cambian, que es lo que corresponde hacer. Ahora, la inflación, y esto nos cansamos de decirlos, miden una canasta de consumo masivo, que no es la misma canasta de consumo de los empleados bancarios. La canasta de consumo de los empleados bancarios es distinta a los compañeros que hacen la canasta de consumo de las organizaciones populares Florencio Varela. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. Los dos le decimos trabajadores. Sí. Pero está claro que la canasta de consumo es bien distinta. No es la misma. No es la misma. Por lo tanto, cuando vos haces la canasta de consumo de los sectores populares, ¿y por qué la tenés que hacer en la canasta de consumo de los sectores populares? Y bueno, porque obviamente al ser la mayor densidad de población en la sociedad argentina, los sectores populares, está claro que cuando haces la encuesta de gasto, esos consumos son superiores a los consumos premium. No hay ninguna duda que en cualquier encuesta de gastos que hagas, el asado se consume mucho más que el lomo. ¿Estamos de acuerdo? Está clarísimo, sí. Muy bien. Ese esquema hizo que nosotros tuviéramos una
política de administración del comercio interior, donde determinados productos que impactaban en la canasta de consumo masivo, no en la medición de precios, que es donde ellos se equivocan, porque ellos piensan que no, que entonces dicen, no, lo que pasa es que iban y decían los precios. No, las políticas estaban dirigidas para que a partir de la encuesta de gastos que se había hecho en la Argentina, como se hace en cualquier país, sí, los productos de consumo masivo fueran mirados más fijamente que otros consumos. Si vos sos secretario de Comercio y te quieren aumentar el asado y te quieren aumentar el lomo, ¿vos qué decís? Y el lomo aumentalo, pero el asado no. No, mirá qué fácil. Me podés contratar. Podés ser secretario de Comercio para la próxima, porque yo no voy a hacer. Eso, pero eso es con todo. Claro. Con todo fue así. Claro. Ahora. Por eso, perdóname, para entender, a ver, perdóname. Ahora, sí, muy bien. Cuando ellos te plantean el tema salarial, está bien porque era un gobierno peronista. Si no hay salario por encima de la inflación, no mejorás el ingreso. Claro. Entonces, es una estupidez lo que está diciendo. Ellos dicen que es demasiado, sería como que... No es demasiado, si vos lo revisás. Claro. Lo revisás inclusive ahora te da una paradoja, donde parece que el salario, por las propias cuentas del INDEC, parece que la distribución del ingreso mejoró con Macri. Es por cómo estás armando la estructura. Claro. Vos le estás dando más peso. ¿Por qué empiezan a tener más peso los servicios? Y porque como lo mide el INDEC, es tarifa menos subsidio. Bajás los subsidios, aparece la tarifa. La tarifa tiene un impacto en términos de costos en los salarios. Entonces, como hay mayor participación de los sectores de servicio que pagan un tema relevante en salario, parece que los trabajadores se están llevando más de la torta, y es falso. Por eso lo empezaron a decir, y cuando nosotros hicimos un artículo reflejando eso, lo dejaron de decir. Mirá, si vos vas a decir que en el gobierno de Macri hay más participación de los salarios que en nuestro gobierno. A la inversa, esto es lo que pasó con nosotros. Nosotros dimos de los sectores de servicio que pagan un tema relevante en salario, parece que los trabajadores se están llevando más de la torta, y es falso. Por eso lo empezaron a decir, y cuando nosotros hicimos un artículo reflejando eso, lo dejaron de decir. Mirá, si vos vas a decir que en el gobierno de Macri hay más participación de los salarios que en nuestro gobierno. A la inversa, esto es lo que pasó con nosotros. Nosotros dimos y lo que tenía peronista. Si no hay salario por encima de la inflación, no mejorás el ingreso. Claro. Entonces, es una estupidez lo que está diciendo. Ellos dicen que es demasiado, sería como que... No es demasiado, si vos lo revisás. Claro. Lo revisás inclusive ahora te da una paradoja, donde parece que el salario, por las propias cuentas del INDEC, parece que la distribución del ingreso mejoró con Macri. Es por cómo estás armando la estructura. Vos le estás dando más peso. ¿Por qué empiezan a tener más peso los servicios? Y porque como lo mide el INDEC, es tarifa menos subsidio. Bajás los subsidios, aparece la tarifa. La tarifa tiene un impacto en términos de costos en los salarios. Entonces, como hay mayor participación de los sectores de servicio que pagan un tema relevante en salario, parece que los trabajadores se están llevando más de la torta, y es falso. Por eso lo empezaron a decir, y cuando nosotros hicimos un artículo reflejando eso, lo dejaron de decir. Mirá, si vos vas a decir que en el gobierno de Macri hay más participación de los salarios que en nuestro gobierno. A la inversa, esto es lo que pasó con nosotros. Nosotros dimos y lo que teníamos... ¿Cómo consiguen? No le están, no sé si no le están dando, no sé, por ahí no es que quieren construir esos aciertos, sino que lo que quieren es destruir la Argentina, como bien decís. Pero, ¿qué situación vos crees? Es dramática de la Argentina. No hay ningún motor que esté llevando adelante la economía, por decirlo de alguna manera. Claro, por eso nosotros decimos que este experimento económico está terminado, y lo que tenemos que evitar es que el final de este experimento se traslade a un colapso institucional. Por eso me enojé con Zaffaroni, que en vez de quedarse en la Corte Suprema de Justicia y como ministro y con su carnet identificatorio de ministro supremo de la Nación, ir a la cárcel, que le hagan la veña e ir a visitar a Luis, por ejemplo, ahora va a la cárcel y no puede entrar. Claro. Pero habla de economía.
y habla de economía sin saber, porque como no sabe, piensa que esto puede ser una crisis parecida a la del 2001. Y yo lamento decirte que esta es la sumatoria de las crisis del 89 y de las del 2001, que no hay que agitar fantasmas, porque esto es muy grave. Muy grave, por eso le digo a Zaffaroni, callate y no habla de economía. Si sabés derecho, habla de derecho. Tuviste la oportunidad de ejercer el derecho como supremo y te fuiste. Ahora, y nos dejaste a los compañeros presos, porque no es lo mismo que vaya Zaffaroni a ver a Delía y cuando va el director del penal le diga, mire... Y ¿entendés lo que te digo, sí, no? Está clarísimo la investigación. Bueno, ahora no puede entrar. Ahora resulta que sí habla de economía. Pero Guillermo, me parece quedémonos ahí en lo que vos hablás de la sumatoria de las dos crisis. ¿Vos creés que hay posibilidades de no controlar la inflación? Ni siquiera la puedan pulverizar la economía. Digo. Es que no lo pueden hacer. Eso lo podían hacer en los primeros 6 meses de gobierno. Por eso era tan delicado cuando alguno de los nuestros fue a Davos, y que fue cuando yo salí a hablar. Ese fue el momento más crítico en la historia del Movimiento Nacional. ¿Estás hablando de Massa cuando fue a Davos a acompañar a... Nosotros nos han fusilado, nos han bombardeado, nos han torturado, nos han hecho desaparecer compañeros. Pero el momento más crítico... Hemos perdido elecciones. El momento más crítico fueron los primeros meses de este gobierno, porque uno de los nuestros lo había acompañado a Davos. Y si decidían que la Argentina tenía que ser como Brasil, con pobres que nadie se ocupa, pobres de toda pobreza que nadie se ocupa. ¿Por qué el peronismo lo que es? Porque se vino a ocupar de los pobres de toda pobreza. ¿Qué pasa en Brasil? Nadie se ocupa de los pobres de toda pobreza, nadie. Cuando digo nadie, sé lo que digo, nadie. Y yo te digo, eso intentaban hacer eso. Cuando Massa vuelve, dice, pide perdón, dice, me equivoqué. No debería haber ido a Massa. No debería haber ido a Davos. Bueno, listo, no hay ningún peronista que haya ido a Davos relevante como dirigente. Ninguno. Entonces el peronismo sigue siendo el defensor de los sectores pauperizados, pobres, los descamisados, los trabajadores, los que trabajan, de todos. Sigue siendo la representación central de la nación argentina. Esto ya no puede, porque claro que siempre vas a tener un esquema recesivo que si no se vende y se compra nada, obviamente. Pero claro, ahí ya empezás en el vector de lo social. Ellos, como eso lo aprendieron, yo te digo, mira, los planes sociales que ellos tienen ahora, son más que de los que dejamos nosotros. Sí. Los empleados públicos también son más, 80.000 más. Hay 80.000 empleados públicos más ahora que los que dejamos nosotros. Con lo cual, como son oligarcas y no neoliberales, hacen lo que hicieron siempre los oligarcas, utilizan el Estado para su beneficio. No venían a ajustar el Estado. Ese fue un diagnóstico equivocado pensando que este era un gobierno neoliberal. No es un gobierno neoliberal, este es un gobierno oligarca. Lo que pasa, poco estudiosos, o quizás muy jóvenes, no llegaron a estudiar las características de un gobierno oligarca. Si bien, hasta la revolución del 43, gobernó un gobierno oligarca. ¿Cómo se golpea un gobierno oligarca? Con elecciones en el 19. Perfecto. Pero todos unidos, no haciendo lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, que fuimos divididos. Por eso yo le dije, júntense, porque ellos van a sacar el 40% de votos. Sí. Ellos consiguieron juntar los radicales y los gorilas. Vos agarrar el 55 para acá, cualquier elección, y la sumatoria de radicales y gorilas siempre da el 40%. Lo que pasa es que no iban juntos. Claro. Lo que ellos consiguieron es hacer una alianza electoral entre radicales y gorilas, conducida por la oligarquía, que hacía 70 años que esto no pasaba. Tener la fantasía de que un radical va a votar un peronista es una fantasía. Los radicales son Suárez Lastra, no Moró. Ojalá los radicales fueran Moró, pero no son. Sí. No son. Por más que le pongas a Cristina la boina blanca, no son. Los radicales van a votar lo que están votando ahora. De la misma manera que votaron a Angeló cuando Alfonsín se estaba cayendo a pedazos y el país no daba para más. Angeló sacó 38% de votos, casi 40%, en plena debacle alfonsinista. Sí. El que sacó 2% de votos fue Moró en el 2003.
Los radicales van a seguir votando esto. Por lo tanto, haga lo que haga Macri con la economía, en el 19 van a tener 40% de votos, que fue lo que tuvieron ahora. Por eso en la provincia de Buenos Aires había que ir todos unidos para estar por arriba de ese 40. ¿Quién es unido? Primero los peronistas, y después armamos un frente electoral. Pero primero tenemos que unificar la familia. ¿Qué es lo que le dije humildemente a los compañeros dirigentes de la provincia de Buenos Aires? Júntense. Les ganamos a esto y estamos hablando otro idioma. Bueno, ahora no se juntaron y perdimos. Bueno, ahora viene el episodio San Luis, que no sé cómo lo ves, pero va en camino, ¿no? De que haya un 2019 como esperanza. No hay ninguna duda que va en camino. Ahí hay un tema metodológico que de fondo para los peronistas es, si primero tenés que juntar la familia y después el frente, claro, o ya vas directamente al frente cuando el Congreso del partido no dio mandato para hacer un frente. Claro. Porque la institucionalidad tiene sus temas. El Congreso partidario, que es la máxima autoridad, todavía no le ordenó al Consejo Nacional que haga una alianza y cuáles son los sectores para juntar. Entonces yo te digo, en los espacios de unidad que se van dando de segundas y terceras líneas, me parece encantador, porque siempre los muchachos de segunda y tercera línea son los más difíciles de juntar. La gente está siempre unida, abajo el pueblo está siempre unido, no saben si es de Cristina, de Massa, de esto, de Menem, de Duhalde. Peronistas somos peronistas. ¿De qué? Peronista. No, soy peronista de Duhalde. No, soy peronista de Cristina. No, esto no existe. Si vos realmente hablas con el pueblo peronista, eso no existe. Arriba los dirigentes, inexorablemente ante la responsabilidad histórica que tienen, algún día se van a juntar todos en una misma mesa, cuanto antes lo hagan mejor. El problema son la segunda y tercera línea, que son los pavos reales. ¿Cuál es el problema? Si vos tenés que juntar la segunda y tercera línea, no me juegues la primera todavía. Y Rodríguez Sá son primerísima línea de la Argentina. Entonces, tengo un problema. Porque la definición de si primero juntás a la familia y después vas por los vecinos es una, y si ya te juntás con los vecinos sin haber articulado la familia también es otra. Por ejemplo, por haber hecho esa estrategia, yo tuve un debate con el pibe Santoro. ¿Sabe quién es Santoro? Sí, claro, ¿no? Leandro. Muy bien. El pibe Santoro quería que perdiera Menem en El Rioja. Y yo me lo quedé mirando y digo, pero si del otro lado hay uno de Cambiemos, ¿vos me querés decir que Menem es peor que el de Cambiemos? ¿Y qué me contestó el pibe? ¿Qué te contestó? ¿Y qué me contestó? Al aire, públicamente, por Crónica. ¿Qué me contestó? Que sí, que prefería que perdiera Menem. Entonces estamos en un lío, porque yo soy de los peronistas que dicen que el peor de los nuestros es infinitamente mejor que el mejor de ellos. Grande. Ahora, ¿cómo vos vas a preferir que gane uno de Cambiemos antes que uno de los tuyos, aunque sea lo que sea? Qué debate, ¿no? Ah, viste, ahora resulta que ese debate lo tenemos que saldar los peronistas. Claro. Porque yo no tengo que debatir alrededor de Menem con Santoro, tengo que debatir. Yo me quiero decir, mira, Menem hizo un gobierno neoliberal, no hay duda. No hay duda, acababa de arrancar el consenso de Washington, claro. Yo soy un economista formado. Ahora, por eso digo que este es oligarca y no neoliberal. Y la técnica y la historia me está dando la razón. Definitivamente. Me imagino la charla de hoy va a ser para el Claro Balcones. Vas a estar con Vudú, con Feletti, va a estar... ¿Sabés que termino con esto diciéndote? Si este gobierno es oligarca, todos los peronistas tenemos que estar juntos para ganarle. Si este neoliberal, me dejás afuera, Menem. Entonces decime tu caracterización ahora. Es un gobierno oligarca. ¿Viste? ¿Viste qué fácil? Entonces te sale una táctica política sencilla como un Padre Nuestro. ¿Entendés? Está clarísimo. En cambio, cuando vos le das a la manija, vos decime, del análisis de Berkovich, ¿qué táctica? De ese programa, entre Berkovich y Marcó del Pont. ¿Qué táctica electoral te sale? Y que hay que destruir digamos, que hay que desmezclar el peronismo, claro. Sí, nos juntamos los buenos, y como nos juntamos los buenos en algo testimonial, qué sé yo qué va a pasar. Eso no es peronismo. Entonces, vos fijate cómo la caracterización, cuando vos me decís, es oligarca, inmediatamente te sale decir todos juntos, y le ganaste el debate a Santoro. Ahora ese debate lo tenés que tener conmigo en el seno del peronismo, y después le vamos a explicarle a Santoro. No, pero Santoro, despreocupate, vos traés lo tuyo, que yo traigo lo mío. Y ahí es donde Perón decía, ¿sabe qué pasa cuando hago los frentes electorales? Sí. El peronismo lleva el asado, el vino y el pan,
y el resto trae la servilleta. Bueno, pero igual somos generosos, y sin servilleta es complicado el asado también. Pero ya no se me mete adentro, no me cuestiona a Menem. Claro. Porque llevamos todos juntos, ni a Menem, ni a Dualde, ni a Rodríguez Sá, ni a Cristina, todos juntos los peronistas, para ganarle a estos oligarcas, porque lo peor que puede haber en nuestra patria es este gobierno de este oligarca que aparte es ateo. Se juntaron dos vectores espantosos, oligarca y ateo, cuando tenemos el Papa argentino. Guillermo, gracias, muchachos. Muchas gracias, un placer. Gracias por... Uy, el lío que te voy a armar en esta radio ahora. Ni quiero saber el lío que se debe haber armado en esta radio. Ahora te mando un abrazo. Y por favor, a seguir trabajando por la libertad de nuestros compañeros. Le mandás un beso grande a Luis, por la libertad de Devido, por la libertad de Zanini, la libertad de Pech, la libertad de todos los presos, de las mazmorras, del Pata Medina, de todos los compañeros que hasta que se demuestre lo contrario son inocentes. Muchas gracias, Guillermo. Hasta que se demuestre lo contrario son todos inocentes. Totalmente. Incluido López. Hasta luego. Un abrazo.